Hola, hola crocheteros, y ya estamos de regreso con la segunda y última parte de nuestro proyecto, una linda nochebuena reversible. Realmente me ha costado un poquito realizar este patrón, pero al final lo hemos logrado, así que acompáñenme hasta el final del tutorial. Estoy segura que el resultado les va a gustar muchísimo. Y si te gusta, entonces regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún proyecto. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a tejer el cabello y vas a dejar un pedacito de hilo de unos 5 centímetros. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El anillo mágico se va a quedar abierto, así como puedes ver, no lo cierres. Ahora continuamos con la vuelta número 2 y vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Continuamos con la vuelta número 4. Tejemos un punto bajo, después un aumento, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta número 6 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 6. Ya hemos terminado y aquí donde está tu marcador vas a tejer un punto deslizado. Luego tejemos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cuentas hasta la tercera cadenita, 1, 2 y 3. Aquí vamos a tejer un medio punto alto. Vas a tejer un medio punto alto por cada cadenita hasta llegar al final. Ya hemos terminado y aquí en tu tejido cuentas 2 puntos bajos, 1 y 2. Aquí tejes un punto deslizado. Entonces, en total vas a tejer 10 tiras de la misma manera. Ahora ya hemos terminado de tejer las 10 tiritas. En el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo, después 2 medios puntos altos, un medio punto alto
y 2 medios puntos altos. Luego, 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Después, 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Y terminas en un punto bajo. Y aquí donde iniciaste esta primera tira, haces un punto deslizado y cortas la hebra. De esta manera ya tenemos tejido el cabello para nuestra muñequita. Miren. Recuerden no cerrar el anillo mágico y también no corten este hilo. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a tejer la cabeza y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la segunda vuelta. Vas a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Continuamos con la vuelta número 4. Tejemos un punto bajo. Después, un aumento. Luego, 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y de la vuelta 6 hasta la vuelta 11 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Seguimos con la vuelta 12. La secuencia que vas a repetir es un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 20 puntos bajos en esta vuelta número 12. En la vuelta número 13 vas a tejer 10 disminuciones. En total te van a quedar 10 puntos bajos en esta vuelta número 13. Y antes de continuar, vamos a rellenar la cabecita de nuestra muñequita.
continuamos con la vuelta número 14. Vas a tomar solamente la hebra trasera y tejes un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos. Y en esta vuelta número 15, ahora sí tomas el punto completo. Tejes un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 15. Y en la vuelta número 16 vas a tejer 10 aumentos. En total vas a tener 20 puntos bajos. Te quedas en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color verde. Vamos a tejer la vuelta número 17. Hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Vamos a colocar el marcador en el primer punto bajo. Después de los 4 puntos bajos, vamos a colocar el primer bracito con 2 puntos bajos. Tomas un punto del bracito y un punto del tejido. Uno y 2 puntos bajos para colocar el primer bracito. Después vas a tejer en el cuerpo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a colocar el otro bracito también con 2 puntos bajos. A ver, 1 y 2. Estos hilos los vas a ocultar por el interior. Ahora aquí en el cuerpo vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 17. Y en la vuelta número 18 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 20 puntos bajos. Ahora vamos a colocar las hojas. Para colocar las hojas vas a tomar 4 puntos bajos de la hojita. Aquí, miren, que te quede lo más derechito posible. No te preocupes por este alambre porque eso se va a esconder por el interior del cuerpo. Tomas 4 puntitos de esta parte. ¿Bien? Ahora, la parte del derecho tiene que estar mirando a la cabeza de la muñequita. Ahora te voy a mostrar. Así, de esta manera. Tomas un punto de la hoja y un punto del cuerpo.
Aquí voy 1, 2. Recuerden que la parte del derecho, este es la parte del derecho, miren, y esta es la parte del revés. Bien, ahora continuamos. Este sería el tercer punto bajo. 3. Este alambre va a ir de esta manera, dentro del cuerpo. Y este sería el cuarto y último punto para colocar la primera hoja. Así vas a ir colocando con 4 puntos bajos cada hojita. Vamos a colocar una hojita más. Recuerden que vas a tomar 4 puntos de la hojita. El lado del derecho tiene que ir mirando la cabecita de la muñeca. Y así es como te va a quedar, miren. Ya tenemos todas las hojitas. Ahora ya hemos terminado. En el siguiente punto vas a tejer un punto deslizado y dejas una hebra lo suficientemente larga como para unir a la otra pieza que vamos a tejer. Bien. Y ya está, miren qué bonita que está quedando. Y ahora continuemos. Antes de continuar, vamos a bordar los ojitos y te vas a ubicar entre la vuelta 9 y la vuelta 10, aquí contando desde el anillo mágico. Bien. La separación de ojo a ojo es de 4 puntos bajos. Vas a usar este hilo de costura o el hilo de tu preferencia. Sacas aquí donde está este primer alfiler y cuentas 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Subes una vuelta. Es muy fácil. Y ya tenemos el primer ojito. Ten cuidado con el hilo de costura porque se enreda un poquito. Pero aquí lo vamos a acomodar. Miren, así de fácil. Aquí le das una puntadita para asegurar. Te vas al otro lado y repites lo mismo. Recuerden que la separación de ojo a ojo es de 4 puntitos. El siguiente paso es bordar la naricita. Aquí te vas a ubicar entre ambos ojos y solamente vas a tomar un puntito, como puedes ver. Es súper chiquito. Vas a dar 2 vueltas. 1 y esta sería la segunda y última vuelta. Aquí vas a amarrar y cortas la hebra. El siguiente paso vamos a hacer la parte de abajo de la flor. Dejas una hebra de unos 5 centímetros y haces un anillo mágico de 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El anillo mágico se va a quedar abierto, así. Continuamos con la vuelta número 2.
y tejes 10 aumentos. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3 vas a tomar solamente la hebra delantera. Tejes un punto bajo en cada punto bajo, tomando la hebra delantera. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y en la vuelta número 4, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. Ahora sí tomas el punto completo. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. Y en esta vuelta número 5 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, luego un aumento. Después 4 puntos bajos y un aumento, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta 6, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 7. Tejemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, luego un aumento. Después 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos. En la vuelta número 8, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. En total vas a tener 45 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta número 9. Tejemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Después 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 50 puntos bajos. Y de la vuelta 10 hasta la vuelta 12 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y ya hemos terminado.
y vas a cortar la hebra. Al final vamos a realizar un punto falso y vamos a esconder esta hebra, pero eso es después. Ya tenemos listo la parte de abajo. Ahora vamos a armar todo nuestro tejido. Este es el cabellito y aquí tenemos la flor. La punta, esta parte, tiene que ingresar por el anillo mágico que está abierto. Para que se te haga más fácil, vas a enrollar los alambres de esta manera. Y los vas a introducir justo por el anillo mágico que está abierto. La flor y el cabello tienen que estar lo más pegado posible. Así como puedes ver, mira. Una vez que hayas colocado, están casi muy cerquita. Acomodas aquí un poquito. Ahora sí vas a cerrar el anillo mágico. Ajustas. Y esta hebra le vas a dar unas 2 vueltas y vas a pegar. Pegas con silicona. Bien. Ya hemos pegado y también ha secado. Ahora sí vas a separar estos alambres de la misma manera como yo estoy haciendo. Así. Abres todos los alambres. Sí, de esta manera, con mucho cuidado. Y si están muy grandes, vas a cortar. Mira, este de acá está demasiado grande, así que lo voy a cortar. No tiene que sobrepasar el tejido. Ya he cortado el excedente del alambre y ya está listo solamente para colocar. Esta es la parte delantera del cabello. Antes de continuar, vamos a forrar el tallito. Colocas un poquito de silicona en la parte de abajo y forras con el hilo en color verde. Lo tienes que hacer con mucha paciencia para que te quede bonito y lo más prolijo posible. Continúas forrando el tallito hasta llegar al final. Y cuando termines, vuelves a colocar aquí al final un poquito de silicona. Pegas y cortas el excedente del hilo. Ahora sí ya estamos listos para colocar el cabello a la cabecita de nuestra muñequita. Ayúdate de un alfiler. Procura que el alfiler esté lo más cerca al anillo mágico del cabello. Tal vez se te va a hacer un poquito complicado por los alambres, pero ya cuando estés justo en este punto, luego es más fácil. Y también conectas al anillo mágico de la cabeza de nuestra muñequita. Ayúdate de más alfileres hasta poder ubicar correctamente el cabello. Voy a colocar aquí un par de alfileres más. Ahora sí. Vamos a ir colocando los cabellitos
Guíate por el bordado de los ojos para colocar las tiritas de los cabellos. Primero vamos a colocar alfileres y después vamos a pegar. Yo te voy a mostrar. Una vez que ya hemos ubicado todos los cabellos de la parte de atrás, vas a pegar, pero solamente estas tiritas. La parte de adelante la vamos a pegar, pero al final. Ya hemos pegado las tiras de atrás, ahora sí empiezo a pegar la parte delantera. Acomodas aquí un poquito y vas a colocar silicona justo donde están los alambres, bien abajito. Y después ya puedes pegar la parte delantera del cabello, aquí. Y así es como nos va a quedar, miren. Ahora vamos a continuar con la parte de abajo. Tomas el tallito y colocas el tejido de esta manera. Antes de cerrar el anillo mágico, vas a medir con el tejido de la muñequita, como puedes ver. Levantas aquí las hojitas solamente por un momento. Vas a introducir para medir hasta dónde va a quedar. Así, de esta manera, miren. Entonces ya tengo ubicado el tamaño del tallito. Ahora sí vas a cerrar el anillo mágico. Ajustas fuerte y con la hebra que te ha sobrado vas a dar vueltas al tallito, como puedes ver. Y también vas a colocar silicona y pegas. Después vas a colocar silicona aquí en la parte de la punta. Aquí le pones más silicona e introduces en la cabeza de nuestra muñequita. Ambos tejidos tienen que estar juntos. Asegúrate que la cabeza no esté chueca y esperamos a que la silicona seque. Ahora sí, con tu aguja lanera y con esta hebra que hemos dejado cuando unimos las hojitas, vamos a hacer ambos tejidos, tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Aquí están unas hebras que hemos dejado y aquí en el cuerpo de nuestra muñequita también vas a tomar solamente la hebra delantera. Miren, aquí, de esta parte solo la hebra delantera. Así vamos a ir uniendo poco a poco y punto a punto. La hebra que te sobra la vas a esconder por la parte interior del tejido. Bien, ya hemos terminado. Esta hebra la vas a llevar por aquí, por la parte de abajo, y lo sacas por un puntito. Y la hebra que hemos dejado, esta que está aquí, vamos a hacer un punto falso y también lo tenemos que ocultar por la parte interior del tejido.
Y ya hemos terminado. Ahora vas a levantar esta parte de esta manera. Miren, así es como te va a quedar. Y vamos a acomodar los pétalos de esta manera. Arreglas aquí. Por eso es muy importante que le coloques alambre tanto a las hojas como a los pétalos. Y así de preciosa nos ha quedado esta Nochebuena reversible. Y de esta manera hemos llegado al final de este lindo proyecto. Espero que les haya gustado mucho y compartan el tutorial, así estaremos llegando a más personas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.